Tengan ustedes, hermanos, muy buenos días y gracias a Dios por la oportunidad que me da para poder compartir con ustedes un devocional de la palabra de Dios. Espero, hermanos, que todos estén bien de salud, que todos estemos ahí buscando más de Dios, buscando de las promesas de Dios, de sus bendiciones. Y vamos a dar inicio a este estudio del devocional que se titula Que la palabra de Dios sea glorificada. Está basada en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice la palabra del Señor. Y les pido, hermanos, en que puedan abrir sus Biblias y que me acompañen. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hoy, hermanos, vamos a ver estos 5 versículos en la cual el apóstol Pablo en el versículo 1 dice: por lo demás, os, hermanos, orad por nosotros. Pablo, en todas las cartas que él escribió, una de sus enseñanzas era y siempre pedía que oraran por él y oraran también por sus compañeros que también compartían la palabra de Dios. Pablo lo llamaba mis colaboradores. Antes de poder continuar con este estudio, vamos a orar para que sea Dios y el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Oremos. Señor Dios, que estás en los cielos, aquí estamos nosotros, tus hijos y tus hijas, delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres grande y único, Señor, para nuestras vidas. No podemos ir a otra persona, a otra cosa, porque sabemos, Señor, en que tú eres el único, Padre. Y aquí estamos tus hijos, Señor mi Dios, reverenciando tu santo nombre, Padre, porque tú eres un Dios de amor, misericordia, paciencia, Señor, porque a pesar de que nosotros te fallamos, Señor, tú sigues siendo fiel, Padre. Aquí estamos, Padre, te pedimos perdón también, Señor, por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Tú conoces nuestro vivir, Señor, cada día, Padre. Te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos, Señor mi Dios, para poder cumplir con tu voluntad, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor. Perfecciónanos, Padre, cada día, para que seamos hombres y mujeres maduras, para solamente buscarte a ti y esperar de ti, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Jesús Redentor, Señor, en la cual, Padre, estamos cumpliendo 21 años, Padre, sirviéndote a ti, Padre. 21 años llevando tu palabra, Señor, sin desmayo, Señor, aunque siempre hay obstáculos, pero contigo, Señor, hemos podido vencer, Señor mi Dios. Y sé que, Señor, vamos a seguir venciéndonos y danos, Señor, esa fuerza, Señor, para poder seguir adelante, Padre, hasta el día en que tú lo permitas, Señor. Gracias, Señor, y así oro dándote gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Aquí
estábamos viendo en el versículo 1 en que el apóstol Pablo pide las oraciones por él, oraciones por sus colaboradores en que también llevaba la palabra de Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, convocaba con frecuencia el apoyo en oración de las iglesias. ¿Pero para qué? Para la continuación de su ministerio. Pablo sabía que él no era nada sin Dios. Pablo sabía que necesitaba de Dios, necesitaba de el Espíritu Santo para poder hablar. Pablo sin Dios no es nada. Igual somos nosotros. Nosotros sin Dios no tenemos valor, pero con Dios somos muy especiales. La palabra de Dios dice que somos santos, que somos amados, que somos hijos de Dios, y gracias a Dios por ese privilegio en que Dios nos da. Entonces aquí en este versículo el apóstol Pablo ora, pero ora para que la palabra de Dios no dejara de propagarse, sino Pablo quería que la palabra de Dios corra con rapidez, que fluya, que muchas personas puedan recibirla, que muchas personas lleguen a este conocimiento. Por eso es este pedido de oración. Y gracias a Dios nosotros también seguimos este ejemplo de orar. Nuestro Señor Jesucristo, Él también nos dio ese ejemplo de oración. La palabra de Dios dice que se levantaba muy de mañana y lo primero que hacía es orar a Dios. Siendo hijo de Dios, oraba cada día al Padre, y nosotros deberíamos ser igual. Cada día orar a Dios. Y aquí en este versículo dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo pide que oren por él, pero no para de algún beneficio personal, sino para que la verdad pueda vencer todo obstáculo y que siga prosperando como lo había hecho en Tesalónica. El apóstol Pablo escribió en segunda de Timoteo 2:9, que dice, la palabra de Dios no esté presa, que la palabra de Dios no esté detenida, no esté cerrada, sino Pablo oraba que la palabra de Dios esté libre, que corra, ¿no? Y que pueda llegar a muchas personas, porque había muchos enemigos que impedían el progreso de la palabra de Dios. Pero la voluntad de Dios es que todos tengan el conocimiento de Él y procedan al arrepentimiento. Gracias a Dios por darnos su palabra. Gracias a Dios en que muchas personas los puedan conocer, pero todo lo que el hombre hace es por la gracia de Dios. Entonces oremos para que la palabra de Dios sea glorificada. El versículo 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Aquí la palabra de Dios dice en Romanos 15, versículo 30 y versículo 31, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Aquí vemos sobre Pablo pidiendo que le libre de estos hombres rebeldes que están en Judea. En este momento, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él estaba en Corinto. Entonces fue necesario que Pablo y sus compañeros
fueran librados de hombres perversos para que pudieran seguir con sus actividades. El diablo emplea a los hombres perversos y malos para impedir el progreso del Evangelio. Estos hombres eran los enemigos de Pablo en Corinto, donde ministraba durante el tiempo que él escribió esta carta. Eso está en Hechos capítulo 18, del versículo 9 al versículo 17. El apóstol Pablo tuvo opositores, ¿no? Y todos estos opositores son instrumentos del diablo o instrumentos de Satanás para que la palabra no sea divulgada, para que la palabra de Dios no sean conocidas por los hombres. Estos hombres eran violentos, agresivos en su oposición al apóstol y al evangelio de Jesucristo. Y este versículo 2 continúa diciendo, porque no es de todos la fe. Todos no son fieles. Muchos eran rebeldes a la palabra de Dios. Y no tan solamente estamos hablando de los incrédulos, también hay personas que dentro de los cristianos que no quieren someterse a la palabra de Dios. Y esto no ayudan a que la palabra de Dios sea divulgada. El verso 3 dice, pero fiel es el Señor. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Incluso, hermano, incluso si todos los hombres, incluso si no todos los hombres tienen fe, fiel es el Señor, hermano. El Señor no va a cambiar. El hombre cambia. El hombre puede ser fiel un tiempo y después ser infiel, volver a ser fiel, pero el Señor siempre es fiel. Esta es la base de la confianza del apóstol Pablo en la capacidad de Dios de afirmarnos y guardarnos de todo mal. Nuestro Dios siempre va a ser fiel, fiel a sus promesas en que nos ha dado, ¿no? Dios prometió mantener atado a Satanás. Él dice la palabra de Dios que Él habla de Dios. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Esto dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dice, y no permitirá que Satanás haga lo que quiera con nosotros. Satanás también está limitado. Dios es el que lo tiene a él atado para que él no pueda hacer lo que él quiera. En Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Acá vemos Satanás está pidiendo por Pedro. Aquí la palabra de Dios habla que estaba Jesús acá le advierte a Pedro y también a los demás discípulos que Satanás los había pedido para zarandearos como a trigo. Esto sugiere que dichas pruebas, aunque sean
perturbadoras e indeseables producen un efecto purificador necesario, y Jesús le sigue diciendo: yo he rogado por ti. Dice, aunque es evidente que oró por ellos, aseguró a Pedro su oración por él y su victoria final, y lo animó para que animara a otros, que tu fe no te falte. Pedro asimismo cometió faltas terribles, pero su fe, la fe, hermanos, de Pedro, nunca se derrumbó. ¿Por qué, hermano? Porque fiel es el Señor. Dios un día escogió a Pedro con todos sus defectos, con todas sus fallas, pero Jesús oró por él. Oró para que no le falte fe, y también le dijo que tú, Pedro, vas a afirmar a lo demás, ¿no? También la palabra de Dios dice que os afirmará y guardará del mal. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, que os afirmará. Que la palabra de Dios nos va a hacer firmes, y que Dios nos va a guardar del mal. Dios hará lo que Pablo pidió en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 16 y 17. Al decir que el Señor es fiel, Pablo, el apóstol Pablo, no está pensando en algún beneficio personal, sino en el hecho de que Él es fiel para afirmar y guardar del mal a todos los hermanos. La Biblia promete que el Señor nos guardará del mal. Y hay muchos versículos en la cual nos habla que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a proteger. Vamos a leer unos versículos, y dice la palabra del Señor: y, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto dice en Judas, versículo 24. Otro pasaje dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto lo dice primera de Pedro 1:5. Otro pasaje dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Esto lo dice en segunda de Pedro 2:9. Otro pasaje dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto lo dijo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 15. Otro pasaje dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Tenemos palabra de Dios, que Él nos promete guardarnos de todo mal, y nosotros como hijos de Dios debemos de confiar. Y yo creo, hermano, creo y confío que es así. En el versículo 4 dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. En base a su confianza en ellos, hace al Señor la petición del versículo 5 que vamos a ver más adelante, como Pablo dice a los filipenses. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esto muestra que el trabajo de Dios de afirmarnos y guardarnos está hecho en parte a través de su llamado a su voluntad para obedecer a su palabra. El Señor nos ha llamado y el Señor está trabajando con nuestras vidas. Y lo que Él comenzó no lo va a dejar a medias. Él va a seguir trabajando con nuestras vidas. Y más adelante vamos a ser perfectos. Vamos a ser maduros. Dios no derrama solamente madurez y estabilidad sobre nosotros. Él trabaja en nosotros a través de nuestra cooperación con su voluntad. Dios quiere hacer muchas cosas con nuestras vidas, pero Dios también quiere que nosotros pongamos algo de nosotros. Nosotros cooperemos y dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas y no debemos de resistirnos. Debemos decir cada día, Señor, hágase tu voluntad. Señor, transforma mi vida. ¿Cómo puedo hacer? Y para eso Dios nos da en su palabra mandamientos que el hombre debe de cumplir, ordenanzas que Dios nos dice a nosotros. Cuando el Señor nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos de evitar que salgan palabras que no edifiquen. No deberían salir esas palabras. Si nosotros obedecemos a ese mandato, Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas y nos va a hacer firmes. Entonces Pablo tenía su confianza puesta en el Señor en cuanto a esto. Sí, hermanos, en cuanto a esto, ya dice, ¿no? Y dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Él los encomendó al Señor con la confianza en que ellos cumplirían y continuarían cumpliendo lo que sus maestros les habían enseñado. Pablo tenía esa confianza y decía al Señor, estos hombres a los cuales yo le he instruido la palabra de Dios, yo tengo la confianza que ellos van a cumplir. Yo tengo yo tengo esa confianza que ellos van a obedecer a tu palabra. Entonces Pablo creyó que esta iglesia de Tesalónica, que tenía un testimonio tan positivo y que continuaría manteniendo ese testimonio, ¿no? Esa magnífica reputación. La iglesia tesalónica era muy conocida no, por las demás iglesias porque tenía una buena reputación. Y el verso 5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Y el Señor dice, encamine vuestros corazones al amor de Dios, que los corazones de los santos sean movidos a amar a Dios por causa del amor de Dios por nosotros. En 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Acercándose a este final, Pablo sabiamente oró por amor y paciencia, ¿no? Paciencia por resistencia, para que los cristianos, para que los cristianos tesalonicenses podían ser pacientes a todas las pruebas, a todas las tribulaciones de que iban a venir. Estas eran dos cualidades esenciales
para el tipo de estabilidad espiritual y fortaleza que los tesalonicenses necesitaban. Y nosotros igual deberíamos orar por amor y paciencia. Y Pablo dice, y la paciencia de Cristo, el aguante perseverante de Cristo, la perseverancia de Jesús aquí en la tierra en medio de la adversidad. Aquí nosotros podemos ver el ejemplo de paciencia de Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra con nosotros. Todo lo que tuvo que soportar siendo Dios, pero Él soportó con paciencia, ¿no? Su sentido práctico es perseverancia. En, en casi cada caso en que el apóstol emplea este término, usa también algunas palabras que indican la hostilidad dirigida contra Cristo y sus seguidores, o las pruebas y las aflicciones que estos tienen que soportar. Vamos a ver estos ejemplos, ¿no? Estos ejemplos de perseverancia que el hombre de Dios, la hija de Dios, tiene que tener presente siempre. En Romanos 5, versículos 3 y 4, nos habla de la perseverancia en medio de la tribulación. En Romanos 15, versículo 4 y versículo 5, nos habla de la perseverancia en medio de vituperios. En 2 Corintios 1:6 nos habla de la perseverancia en medio del sufrimiento. En 2 Corintios 6:4 nos habla de la perseverancia en medio de aflicción. Segunda de Corintios 12:2 nos habla de la perseverancia en medio de la persecución y angustia. Y así nosotros podemos seguir nombrando o citando muchos pasajes en la cual la palabra de Dios nos habla de la perseverancia en medio de la persecución, de la perseverancia en medio de la buena batalla, perseverancia en el sufrimiento. La vida cristiana no es fácil, hermanos. La vida cristiana es una vida de lucha, es una vida de prueba, y Dios nos habla que debemos tener amor, paciencia, que debemos de perseverar aún en los momentos difíciles. En, en, en Hebreos 12, versículo 1 al 4, la palabra del Señor dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aquí tenemos un ejemplo de perseverancia, de paciencia, y la palabra de Dios nos habla de nuestro Señor Jesucristo.
Él nunca desmayó, él nunca se cansó, él no tiró la toalla, él siguió adelante, porque tan solamente tenía una sola meta: cumplir la voluntad del Padre. Entonces nosotros como iglesia estamos en una carrera, en la carrera cristiana, en una carrera de agradar a Dios, de buscar a Dios cada día. Y nosotros debemos de fijarnos siempre de Jesús, de que Él es el ejemplo de piedad para los santos, ¿no? Para los santos, para la iglesia. Y nosotros no tan solamente debemos de ser espectadores de los hombres de fe, sino en que nosotros debemos de vivir cada día como hijos de Dios y debemos de mostrar nuestra fe y nuestro amor a Dios, y enseñar a los demás hermanos en que quién es Dios y cómo nos movemos nosotros cada día de nuestra vida. La palabra de Dios también nos habla aquí de paciencia, nos habla de resistencia, ¿no? ¿No? Y es la determinación constante de seguir adelante sin ceder a la tentación de bajar el ritmo o darse por vencidos. Estamos en la carrera de la fe y tenemos que ver en que nuestra vida debe ser de esfuerzo. Y también también en la lectura que hemos visto sobre el Hebreos capítulo 12 del 1 al 4, nos dice: puesto los ojos en Jesús. Ahí solamente debe estar nuestra mirada, ahí debe estar nuestra fe, ahí debe estar nuestra salvación. No hay otro camino, no hay solamente nuestro único camino, nuestra verdad, nuestra vida está en Cristo Jesús. Y dice que Él es el autor, Él es el que da origen y quien establece el ejemplo preeminente. Y también dice que Él es el consumador. El término literal es perfeccionador y alude a la noción de completar de todo y a la perfección. Y nosotros debemos de considerar a Jesús como un ejemplo supremo de oposición a sufrir en obediencia a Dios. Jesús enfrentó hostilidad, aprobio como ningún otro, y soportó hasta la cruz, dice la palabra de Dios, hasta dar su vida. La misma oposición es enfrentada en diversos grados para todos los que le siguen, para todos los que somos llamados hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice que no debemos de cansarnos. Nuestro ánimo no se debe de cansar. Entonces, las prisiones, el cansancio y las persecuciones que sufren los creyentes no son nada a comparación de lo que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Entonces, que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que Cristo sea nuestro ejemplo, y ahí debemos de tener puestos nuestros
ojos en Él. Muchísimas gracias, hermanos, por su tiempo, esperando en que Dios nos guarde, en que Dios nos cuide, en que Dios nos fortalezca, pero nosotros no solamente debemos de esperar con los brazos cruzados, sino que tenemos que obedecer la voluntad de Dios, y para eso primero tenemos que conocerla. Busquemos más de Dios y Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Entonces, que la palabra de Dios, como hemos visto, que la palabra de Dios que sea glorificada en la vida nuestra y en la vida de los demás hermanos, y que también en que muchos de que no conocen esa palabra, que no conocen a Jesús, puedan conocerlo. Que Dios los bendiga, hermanos.